Lectura de abril 11, libro de Josué, capítulo 3 y 4. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué le dijo al pueblo: Purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes: Levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: A partir de hoy empezaré a convertirle en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos detrás del río y deténganse ahí. Entonces Josué les dijo a los israelitas: Vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos y a los gerzeos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Miren el arca del pacto, que pertenece al Señor de toda la tierra. Él los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ahí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor, se quedaron parados en la tierra seca, en medio del lecho. Mientras el pueblo pasaba frente a ellos, los sacerdotes esperaron ahí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el río Jordán por tierra seca. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: Ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles: tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas ahí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente a la arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo en el futuro. Sus hijos se preguntarán: ¿qué significan esas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerda que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron
lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 de las piedras de en medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron ahí el monumento. Josué también aplicó otras 12 piedras y las apiló a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Las piedras siguen ahí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo a la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los sacerdotes armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura de Jericó. Ese día el Señor convirtió a Josué en un gran líder en los ojos de todos los israelitas, quienes por el resto de su vida lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. El Señor le había dicho a Josué: ordénales a los sacerdotes que llevan el arca del pacto que salgan del lecho del río. Así que Josué dio la orden. En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron del lecho del río, sus pies pisaron tierra firme. Las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue ahí, en Gilgal, donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué les dijo a los israelitas: en un futuro sus hijos preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre la tierra seca. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 35. Cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientas en un lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaran a alguien más distinto que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esa persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea vendrá y te dirá: amigo, tenemos un mejor lugar para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Luego Jesús se dirigió al anfitrión: cuando ofrezcan un almuerzo o des un banquete, les dijo: no invites a sus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Al oír esto, un hombre que estaba sentado en la mesa con Jesús exclamó: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Jesús respondió con la siguiente historia:
Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirvienta a decirles a los invitados: vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda un lugar más para personas. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas insístele que venga, para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre, a tu madre, a tu esposa e hijos, hermanos y hermanas, si hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas con tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces todos se reirían de ti. Dirían: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si un ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviar una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve para nada, para la tierra ni para el abono. Se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Salmo 80, versículos del 1 al 19. Te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú, que guías como un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria ante Efraín, Benjamín y Manasés. Muéstranos tu gran poder. Ven a rescatarnos, oh Dios, haznos volver a ti. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. ¿Hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? Nos diste tristezas por comida y nos hiciste beber lágrimas de abundancia. Nos convertiste en el desprecio de las naciones vecinas. Nuestros enemigos nos tratan como si fuéramos una broma. Haznos volver a ti, oh Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto como a una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasladaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente hacia el río Éufrates, pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas de modo que todos los que pasan puedan robarse nuestros frutos? Los jabalíes del bosque los devoran y los animales salvajes se alimentan de ellos. Te suplicamos que regreses, oh Dios de los ejércitos celestiales. Observa desde el cielo y mira nuestro aprieto. Cuida de esta vid, porque tú mismo plantaste este hijo que criaste para ti. Somos cortados y quemados por nuestros enemigos, que parezcan al ver tu ceño fruncido.
Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste, entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Haznos volver a ti, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Libro de Proverbios, capítulo 12, versículos 27 y 28. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. Gracias por escuchar la lectura de hoy con nosotros. Síguenos en nuestro canal. Suscríbete a él si aún no lo has hecho y compártenos con todos los tuyos para llegar más lejos. Ten un lindo día. Que Dios te bendiga.